Estamos con el compañero Quilaqueo, queremos conversar un poco luego de la presentación y un poco al término de este Consejo Regional que tiene mucho que ver con educación, el tema que está en boga. Y luego de la presentación del compañero salieron varias cosas interesantes que nosotros podríamos destacar y queremos rescatar algunos elementos y conversarlo, profundizarlo quizás un poco más. En la presentación, compañero, usted planteaba el tema de la moderna ciudadanía. ¿Podríamos profundizar un poco en el concepto? ¿Qué es lo que es esa moderna ciudadanía? Yo creo que hoy día es un requerimiento en que el ciudadano debe participar en la construcción de su sociedad. Y eso naturalmente se juega en el currículo, la democracia se juega en el currículo, por lo tanto tiene que haber una preocupación muy grande por habilitar, por preparar, por dar las condiciones, las habilidades necesarias para que participe en la construcción de la sociedad. Y eso naturalmente hoy día, siendo una declaración, no se expresa en los planes y programas, no se expresa en la formación inicial, no se expresa en el currículum, ¿verdad? Por lo tanto está quedando muy coja esa pata. Eso se explicita, por ejemplo, con ejemplos muy concretos de qué manera la filosofía, las ciencias sociales, la educación cívica, las artes están siendo como subvaloradas en el currículo. Y con otro ejemplo brutal que tiene que ver con la formación que se da a los estudiantes de la educación técnica y profesional, que justamente se les saca del currículo toda esta formación y ellos carecen de la posibilidad de lo ético y lo estético de una obra de arte y todo ese tipo de cosas, y también de la participación democrática. Entonces la escuela renunció a la formación de esos valores, y es un requerimiento internacional participar en la construcción democrática de la sociedad, y el currículo nuestro está muy vacío. Entonces, siendo una declaración, no se expresa porque hoy día queremos una mano de obra barata y se ha dejado de lado esa parte. Por lo tanto hay que profundizar eso. Ahora, sobre lo mismo y tratando dentro de estas asignaturas que pueden un poco abrirnos este espectro quizás más participativo, quizás más de formación crítica, quizás pasa algo en particular en esta propuesta que tiene que ver con historia. ¿Ya? No sé si cabe dentro de este concepto de moderna ciudadanía la asignatura de historia. Yo creo que, si hay un área del conocimiento que es la que más contribuye al desarrollo de esa habilidad, naturalmente el mundo de la historia y de ciencias sociales. No obstante, ¿verdad? Si algo se avanzó justamente en darle más integralidad al propio concepto, porque antes se hablaba de historia y geografía, hoy día se habla de historia y ciencias sociales, la ciencia política, la economía, la sociología, y eso es parte de él. Entonces, este intento de querer reducir no es útil, porque se supone que la educación y el tipo de historia que el sector conservador de Opus Dei quería en Chile le estaba rebotando en la cara, porque estaba formando ciudadanos críticos, ¿verdad? Y un lingüismo. Por lo tanto, esto es una reacción conservadora, en el sentido de que no querían impedir que la formación crítica que se está dando continuara, y por eso quieren reducir. Por suerte, todos los sectores independientes de las visiones hoy día frenaron eso, y en la propuesta de Lavín hoy día renunció a ese intento que era francamente, fascista. Una suerte de intención como de poner un techo a la masa crítica de pronto. Era evidente, yo creo que lo que lo hicieron tenía ese sentido, sacarle a los estudiantes esa formación. Hay otro concepto o cuña que me parece que es importante también poder profundizarlo o poder generar, ampliarla. En Chile hay una industria educativa, plantea usted. Hablemos de eso. Claro, porque incluso tiene una expresión mucho más sencilla. La subvención y la competencia por escuela hacía que todo el mundo quisiera participar, porque le permitía un lucro, podía hacerlo. ¿Ya? Y eso es la subvención a la demanda, y el hecho que cualquier sostenedor, cualquier persona particular, pública, tenga la posibilidad de participar como operador de la educación del Estado. Sin embargo, se vio en la práctica de que el lucro no estaba garantizado con los estudiantes más pobres, a quienes cuesta mucho más educar. Por lo tanto, estos estudiantes se estaban quedando en determinados segmentos educacionales del sector municipal. Y como en esta política de equidad también se le quería hacer participar al sector privado, se le dijo: señor privado, yo le ofrezco más plata si usted se interesa. Y de ahí le doy una subvención preferencial. Entonces la industria educativa, que tenía una pata coja, que se estaba dejando un núcleo que éticamente, independiente fuera de derecha e izquierda, no podías dejar de educar, pero nadie se iba a interesar por ello, al menos que valiera más, inventaron este elemento de educación subvención preferencial. Entonces tiene que ver con esa lógica. Hacerlo atractivo, pero desde una perspectiva financiera, no desde una perspectiva vocacional. Claro, sí, todo con criterio económico. Correcto. A ver, ahora también hay otra que es una cita interesante porque es de la OCDE, ¿ya?
y también tiene que ver con la realidad de cómo se está desarrollando esto mismo, que tiene que ver con esta industria. Dice, el sistema, el de Chile es un sistema escolar conscientemente estructurado por clases sociales. Claro, y eso se explica por la forma como se fue implementando el sistema educacional chileno, que si alguien lo instaló de esa manera nunca pensó que iba a surgir tan perfecto, va a decir que se instalaran 5 sistemas educacionales distintos. Entonces, que hubiera voluntad de dejarlo así, que la gente no plantea preocupación sobre el tema. Claro, incluso quienes lo plantearon no pensaban que iba a ser tan perfecto, claro, ¿verdad? En la implementación. Entonces, cuando es como atrevido incluso proponer algo así, no deja de ser atrevido, me resultará. Yo no voy a decir que no había sido tan inteligente, pero resultó de esta manera porque con la implementación de ese sistema finalmente se fue dando esa realidad. Claro. Cuando Chile le dio el informe a la OCDE, lo primero que le llama la atención a ellos es justamente el encontrar. ¿Y cuál fue la respuesta? Que producto el sistema educacional chileno estructurado sistemáticamente había dado un origen a un sistema donde el mercado era el asignador y estaba conscientemente en el sentido de que la legislación lo permitía, el sistema jurídico lo permitía. Entonces, eso fue brutal. El reconocer que un organismo de esa característica le dijera, ¿sabe qué? Usted no puede hacer esto porque la educación te lo hace lo contrario. Claro. No reproducir la estructura social. Justamente, o sea, esto lo que permite es mantener estático el ser perpetuar las estructuras sociales, de modo que también se perpetúa por ende la pobreza, claro. Y las personas que se mantienen hoy día en una línea de pobreza no podrían subir bajo este sistema educacional. Lo que demuestra el sistema educacional es terrible. Claro, pero de ahí es que entiendo también dentro de los márgenes que tuvo la concertación de agregar el concepto de equidad, pero la equidad aquí es imposible que opere si sistemáticamente está planteada de otra manera. Entonces, claro, se hicieron esfuerzos, pero esos esfuerzos alcanzaron lo que tenemos, no más que eso, pero no desarmaron el sistema para que la estructura social no se reprodujera. De ahí la importancia de la educación pública, el rol del Estado para generar y para todo, que no sea la escuela la que elige el estudiante como ahora. No, pero eso es grave, justamente por lo mismo, porque ahí sí que mantenemos y sin ninguna motivación complicado. Ahora, hablemos, usted también hizo una crítica interesante a lo que son las AT. Primero expliquémosle a la gente qué es lo que son las AT y de ahí hagamos alguna pequeña crítica, por favor. Son agencias técnicas de educación que son figuras que fueron creadas en la misma lógica de la externalización de servicios en otros ámbitos. ¿Qué es lo que externalizamos fundamentalmente? La implementación, por ejemplo, de la ley SEC. Como se requiere un plan de igualdad, cada colegio establece un plan de mejoramiento. ¿Ya? Ese plan de mejoramiento tiene que tener una serie de metas. Y dentro de las metas está cómo el profesor va a ser fortalecido para que cumpla los determinados indicadores que el sistema le coloca. Y de ahí surgió la idea de que como falta capacidad técnica o lo que sea en la escuela, especialmente capacidad técnica, ¿por qué no recurrir a organismos externos que suplieran esa dificultad de capacidad técnica? Y ahí se generó esta figura de asistencia externa y se formaron esto que hoy día se conoce como ATE, donde determinadas universidades, centros de estudio, incluso personas particulares, se ofrecen para decir yo puedo colaborar en la escuela con determinada experticia. Y se generó toda una red de individuos hoy día que a través del tráfico de influencia logran que los municipios les contraten para hacer la asistencia técnica a las distintas escuelas que están en la ley de subvención preferencial y finalmente terminan decidiendo qué hace la escuela, pero normalmente haciendo que el profesor se lleve toda la pega de elaborar instrumentos, de aplicar instrumentos, de evaluar instrumentos, y finalmente los dineros se los llevan ellos. Es como el programa Orígenes que se es una burocracia que finalmente donde la plata se queda en la estructura. Exactamente. Y, claro, como en todos estos programas de agencias externas, finalmente la plata se queda en ellos y conserva. Digamos que ahí está lo malo, lo importante es destacarlo porque finalmente en muchos municipios efectivamente está pasando esto de que hay agencias o hay instituciones. La Araucanía tiene la Araucanía Aprende, por ejemplo, hay otras consultorías externas, claro, que digamos están haciendo una pega que los municipios está muy bien evaluada desde lo crítico. Entonces la gente
siente que hay una apuesta interesante por la educación. Entonces, la denuncia tiene que ver con esto de que se transforma en un negocio y que finalmente, más allá de lo bonito que suena, aquí hay un problema que tiene que ver con que esto es un negocio, tiene que ver con plata. El resultado de la implementación nos dice que ahí hay un nudo muy crítico y tremendamente necesario que se cambien. La forma como se ha implementado esta asistencia técnica, que va muy distinto a lo que quiere el profesor en la sala de clase. Primero, que no lo siguen con tanta exigencia. Segundo, que sea un apoyo real. En ambas cosas nos han dado más exigencia y menos pertinencia en los apoyos. Entonces eso hoy día, en la región de la Araucanía, yo creo que tiene que adoptarse alguna estrategia política, por ejemplo, que producto de los cambios de equipo en los gobiernos regionales, el cambio de gobierno, y en el retraso de los recursos, más la influencia negativa que ha tenido esta asistencia técnica, hace que la medición del 2011 sea tremendamente peligrosa. ¿Por qué? Porque no se pudo cumplir con las expectativas por todas estas razones. Claro. Entonces habría que ir pensando para no castigar nuevamente, porque a priori vamos a ver que los resultados van a ser malos. Y como esta ley de subvención preferencial termina señalando que si la escuela no cumple los indicadores, se cierra, ¿verdad? Entonces es bueno revisar. La implementación ha sido tremendamente mala por estos dos factores, ¿verdad? Especialmente para la asistencia técnica que no cumple las condiciones. Usted concluía su presentación con algo que es, digamos, un clásico. Últimamente los conflictos sociales, y entre ellos, por ejemplo, el conflicto que tiene hoy día el Estado de Chile con el pueblo mapuche, por ejemplo, y otros más, siempre terminan centrando el conflicto en el cuerpo legal o el cuerpo normativo más importante, que es la Constitución. Entonces, usted decía que este proyecto de Ley General de Educación deroga la LOCE, que nosotros sabemos, porque históricamente se demostró no era precisamente una buena ley, pero no modifica la Constitución. ¿Por qué la importancia, tratando de ser didáctico, por qué la importancia de que la Constitución sea modificada? ¿Cuál es el espacio que tenemos que nos complica? ¿Qué es lo que tenemos que modificar y por qué? Yo creo que hoy día, más que ser como que la gente finalmente dice no, que la Constitución no tiene que ver conmigo, es una cuestión muy puntual y fundamental. El derecho a la educación debe estar garantizado constitucionalmente, porque es la única manera que justamente se promueva la igualdad en el acceso a este derecho. Por lo tanto, el Estado debe ser responsable de garantizar el derecho a la educación. Y eso nuestra Constitución lo dice. Por eso ocurre lo que ocurre. Y por eso, ¿no es cierto?, prima la libertad de enseñanza. Claro. Entonces, esa tensión en estas dos formas de entender la educación son lo que nos da un tipo de sociedad y de educación que queremos. Libertad de enseñanza significa dejar la educación a la libertad que las personas eligen, y ahí naturalmente se producen todas estas desigualdades. Claro. Pero al estar garantizada constitucionalmente, es responsabilidad del Estado de que esta educación sea igual para todos. Por lo tanto, no se va a alcanzar la tan ansiada calidad mientras la Constitución no garantice el derecho a la educación. Por eso es fundamental que los partidos políticos, especialmente el Partido Socialista, no renuncie a esto, sea como la principal preocupación ante la bandera de lucha, porque de lo contrario cualquier arreglo o modificación que hagamos la educación, si no está garantizada constitucionalmente, no vamos a avanzar mucho. Ahora, y un poco para concluir, bueno, en su momento, en mi calidad de secretario de Desarrollo Comunal, yo lo quise plantear, pero ahora quiero que lo podamos conversar un poco y desde ahí profundizar. La necesidad de que la educación tenga este componente local o de identidad y de reconocimiento de lo local. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos un país que efectivamente, la Constitución también lo dice, es un Estado unitario, y por lo tanto eso también nos da algunos beneficios que tienen que ver con el reconocimiento de esta generación de la nación chilena. O sea, la identidad nacional tiene que ver justamente con que seamos unitarios, o sea, eso sin lugar a duda. Ahora, esto, al igual que el fenómeno de la globalización, también tiene algunos prejuicios que tienen que ver con el desarrollo de lo local. En un país pequeño, con una territorialidad pequeña como Uruguay, quizás no es algo tan complejo,
Pero en Chile, que es un país largo, con climas distintos, con geografías distintas, con habitantes de pueblos originarios distintos, incluso con, digamos, con colonos distintos, Chile no es igual derechamente en todos lados. O sea, en Arica no tenemos a un chileno igual al chileno que vive en Puerto Montt, ni menos al que vive en Punta Arenas, que incluso tiene un acento distinto, una bandera distinta, una identidad distinta, hasta una forma de organizarse distinta. La realidad de la Araucanía también tiene su especial. Nosotros convivimos con 1/3 de población mapuche acá, estamos hablando de más de 300.000 personas de una región de 1 millón, ¿ya? Que tiene, digamos, sangre mapuche. Pero además de eso tenemos personas que son colonos españoles, criollos también, que digamos que estaban desde cuando Chile y constitucionalmente hablando, o también personas que vivieron en los procesos de colonización. Estamos hablando de descendientes alemanes, franceses, italianos, suizos, me parece que incluso algunos ingleses, los sectores como Boroa, por ejemplo, y otros más. ¿Qué pasa con eso? Tenemos una región que tiene elementos de identidad, pero nosotros no tenemos hoy día una educación que se dedique a relevar eso. Me gustaría saber cuál es la opinión desde la educación. Yo creo que tú estás planteando un concepto clave, que es la construcción del Estado-Nación. La construcción del Estado-Nación simplemente desconoció la existencia de otros grupos étnicos. Ya fue un error, porque eso hace que, en definitiva, negamos nuestra identidad. Claro. Si algo hoy día, ¿no es cierto?, hemos avanzado, es que Chile es una nación multiétnica y pluricultural. Tal cual. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay ciertos regionalismos que es necesario conservar, no en el sentido chauvinista, sino la necesidad de que esas regiones con cierta identidad también tengan una educación más pertinente, no obstante el desarrollo global, el desarrollo nacional, pero también la pertinencia regional, para que esa educación tenga que ver con lo que pasa en la región y se preserve. Y en el caso nuestro hay una responsabilidad mayor, porque tenemos que convivir, que compartir, que finalmente considerar esa educación intercultural que está presente el pueblo mapuche. Claro. Por lo tanto, hoy día, cualquier propuesta educacional, además de solucionar estos temas graves que tenemos de inconstitucionalidad, que el derecho a la educación no está garantizado, que tenemos un modelo educacional, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el mercado, no con la educación integral, tenemos esta cuestión más de sentido de futuro. Como en un mundo tan globalizado, hacemos que estos elementos regionales, étnicos, culturales, estén presentes en el sistema educacional. Por lo tanto, este es un debate que hay que iniciar hoy. Y ahí ese debate en nuestra región tiene como dos componentes: la mirada de lo que va a ser la educación intercultural. Yo creo que en este caso, ¿no es cierto?, los mapuches tienen la respuesta. Yo creo que ni el Estado ni los partidos políticos tienen que inventar respuestas. Los mapuches tienen respuesta para todo, es cuestión de decirle, bueno, ¿qué hacemos ahora en una negociación política? Claro. Lo único que los mapuches tienen entre paréntesis es que negociar con el Estado el tema territorial, pero lo cultural, las formas de organización, los modelos de convivencia, los conflictos, eso los tienen asumido, la cultura mapuche tiene eso. ¿Ya? De tal manera que hoy día no podemos hacer educación en esta región sin colocar en el debate esos dos temas. ¿Cómo va a ser la educación intercultural? ¿Verdad? Y cómo nosotros nos hacemos cargo de esa cuestión, ¿verdad?, para que entendamos de que es una nación multiétnica y pluricultural, y en el caso nuestro la nación mapuche existe con sus propios valores. Entonces, parte del debate, yo creo que los partidos políticos ya también tienen una gran obligación, si son capaces de iniciar este elemento de debate necesario. Bien, entonces agradecemos por supuesto esta conversación que por supuesto es muy nutritiva y que tiene que ver con cuestiones que hoy día se están debatiendo en Chile y sobre las cuales nosotros tenemos que tener opinión de cualquier manera, puesto que estamos hablando de lo que va a pasar de aquí, del efecto que esto va a tener de aquí a 10 años, a 20 años más en nuestra sociedad. O sea, si nosotros tomamos una mala decisión ahora, en 10 años más vamos a lamentar esto. Y tiene que ver con la formación de nuestros propios hijos y de ahí en adelante. Así que no es un tema que le competa solamente a los profesores o solamente a los estudiantes, no, es una cuestión que atiende por supuesto a los intereses de cada familia. Así que agradecemos al compañero Quiraqueo y bueno, vamos a continuar siempre en estas conversaciones que tienen que ver con desarrollo y particularmente con estos temas. Así que muchas gracias y damos la palabra para que pueda cerrar. Yo diría que hay como dos tareas urgentes. Uno, que haya debate. Pero no el debate intelectual tradicional en que nos sentamos en un grupo, ¿no es cierto?, supuestamente iluminados, sino este debate en conversación, en diálogo con la sociedad, con la junta de vecinos, con los clubes de partido,
Porque si hay algo que la gente en Chile dejó de entender es cómo funciona el sistema educacional. Y en segundo lugar, ¿para qué es la educación entendida como una formación integral? Por lo tanto, si vamos a hacer debate, primero que clarifiquemos nuestras ideas, obviamente, como grupo, ¿ya? Pero después tenemos que hacerlo con la ciudadanía, construir organización, construir participación, y en estos temas que a todo el mundo le interesa. Por lo tanto, ese desafío el Partido Socialista lo tiene que asumir en esta región, y nosotros quienes tenemos alguna posición de poder, de liderar el grupo, tenemos que estar dispuestos a estar con la gente conversando estos temas. Muchas gracias, compañero, y será hasta una próxima oportunidad.